Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes champañistas? Les saluda su profesor Raúl. El día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo relacionado con la dinámica. Bien, dejamos de lado ya el trabajo que hemos desarrollado en el tema anterior sobre la estática. De la estática habíamos considerado que el equilibrio es la parte fundamental y lograr el equilibrio está sujeto a condiciones. Cuando nosotros estudiamos el movimiento de un cuerpo o la cinemática, decíamos que cinemática era movimiento de un cuerpo sin importar las fuerzas que lo provocaban. Cuando hemos hablado de estática hemos tomado en cuenta las fuerzas y estas fuerzas provocan movimiento, pero nosotros hemos estudiado la fuerza en su estado de equilibrio, de reposo, fuerzas que no permitían que un cuerpo cambie de posición. Muy bien, en esta oportunidad la dinámica les contaré que sí se involucra de ese trabajo. ¿De cuál? De aquel trabajo que la fuerza permite el movimiento de un cuerpo. ¿Correcto? Entonces, eso es dinámica. Es la relación que existe entre el movimiento y las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y obviamente sus diferentes efectos y fenómenos. Nosotros vamos a comprender que la dinámica, obviamente, su campo de estudio es bien amplio. Lo hemos categorizado en dos bloques: la dinámica lineal, tomando en cuenta la trayectoria, y la dinámica circular, tomando en cuenta sus trayectorias. Muy bien, todas ellas, tanto la dinámica lineal como la dinámica circular, obedecen a la segunda ley de Newton. Nosotros debemos considerar que para esta parte de la física, la fórmula que vamos a trabajar tiene que ver con la segunda ley de Newton, donde dice sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. El conjunto de fuerzas que actúa sobre un cuerpo van a lograr cambiar la posición del cuerpo. Recuerdan ustedes que en el equilibrio, la inercia, la acción y reacción, el cuerpo permanecía quieto en un determinado lugar. Aquí no. Con la segunda ley de Newton nosotros garantizamos el movimiento de un cuerpo. Y obviamente cuando se produce el movimiento se puede realizar con la presencia de fricción o de rozamiento y sin la presencia del rozamiento, eso que quede bien claro. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que debemos de considerar: la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Es una fuerza natural que aparece y existe cada vez que dos cuerpos entran en contacto. Por ejemplo, tenemos este estante con la superficie del suelo. ¿Habrá rozamiento? Por supuesto. Bien, podemos empujar hacia un lado, pero la fricción retarda el movimiento, porque es una fuerza prácticamente que se toma en cuenta en función a la superficie por donde tú estás deslizando un cuerpo. Y obviamente esta fuerza normal o fuerza de rozamiento, tiene una definición que es mu por la normal. El mu es el coeficiente de fricción y la normal es una fuerza, en este caso, perpendicular o equivalente al peso. La normal se considera tomando en cuenta la posición en la que se encuentra un cuerpo. Si el cuerpo está posicionado perpendicular a la superficie horizontal, pues la normal también será su inverso. Ya si la normal tiene otras características, si el peso tiene otras características, la normal también. Solo en este caso el peso y la normal son iguales cuando el cuerpo está posicionado en una superficie horizontal. ¿De acuerdo? Bien, entonces creo yo que con esta pequeña básica explicación es suficiente para poder entender y comprender el desarrollo de algunos problemas. Compruebo mis aprendizajes. Dice, en la figura se tienen dos bloques, M1 y M2, de 2 y 4 kilogramos respectivamente. Aquí tenemos la figura, la superficie, la masa 1 y la masa 2. La masa 1 tiene 2 kilogramos y la masa 2 4 kilogramos. Ambas fuerzas son aplicadas, ambos bloques se les aplica una fuerza constante de 30 newton. Estos bloques están unidos a través de una cuerda. Aquí señala la cuerda. La pregunta es calcular la tensión de la cuerda y despreciemos el rozamiento. Quiere decir que en este caso el movimiento es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque no existe fuerza que lo retarde. Asimismo, la aceleración o la variación de la velocidad o el movimiento va en la misma dirección de la fuerza. Muy bien, vamos a considerar entonces solución.
¿Qué datos tenemos? Las masas. Las masas son 2 kilogramos y 4 kilogramos. Tenemos la fuerza, 30 newton. Y me piden calcular la tensión, que es la que no conocemos. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar? La segunda ley de Newton. ¿Cómo es la segunda ley de Newton? Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Qué fuerzas observamos? La de 30. Observamos las dos masas y con ello encontraremos la aceleración. Situación problemática que no me solicitan, pero es indispensable para dar solución al ejercicio. Entonces reemplazamos 30 la masa, 30 la fuerza, la masa 2 y 4 y la aceleración. Si resolvemos ello, tendríamos 4 más 2, 6 y 30 entre 6, 5. Y hemos encontrado la aceleración del sistema. Significa que estos bloques se mueven gracias o debido a esta aceleración. Ahora, para nosotros poder encontrar la tensión, dado que la tensión forma parte de la cuerda y es una fuerza interna, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero para eso tenemos que quedarnos con uno de los dos bloques. Voy a seleccionar esta parte nada más, que lo acabo de representar. Tengo la masa 2 que vale 4 kilogramos, esta es la cuerda, y por esa cuerda voy a dibujar la flecha, que se llamará tensión. Aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Yo solo veo una fuerza que va dirigida hacia la derecha, que se llama tensión. La masa la conozco, 4 kilogramos, y la aceleración la acabamos de hallar. Por lo tanto, la tensión será 4 por 5 y la respuesta será 20 newton. ¿De acuerdo? Muy bien. 20 newton. Siguiente situación. Un bloque se mueve por la acción de una fuerza constante de 200 newtons, sabiendo que la masa del cuerpo es 50 kilogramos. Calcular el valor de la aceleración, despreciar el rozamiento. Entonces, este es un problema que no tiene figura, pero igual tenemos datos. Datos como cuáles, como la fuerza de 200 newton, datos como la masa de 50 kilogramos, y me piden calcular el valor de la aceleración. Ya habíamos dicho, aquí están los tres elementos que forman parte de la segunda ley de Newton. Sumatoria es sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Por qué coloco sumatoria? Porque en un problema no necesariamente tenemos una fuerza, tenemos varias fuerzas. Por lo menos hasta este momento solo se pueden apreciar dos. Muy bien, esta fuerza la conocemos, la masa también, y de esa manera hallamos la aceleración. De tal manera que 200 entre 50 y la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, y hemos dado solución al problema número 2. Siguiente situación. Problema número 3. Calcular la aceleración del sistema. No hay rozamiento. La masa 1 es 10 kilogramos y la masa 2 es 30 kilogramos. Este es el esquema. Damos solución. ¿Qué podemos decir nosotros? Datos es importante. ¿Qué masas tenemos? 10 y 30 kilogramos. ¿Qué otra cosa tenemos? Visiblemente ninguna. Solo me piden la aceleración. Si podemos darnos cuenta, esto que está aquí es una polea. Una polea cambia la dirección de la fuerza. Aquí deben darse cuenta que debido al peso de este bloque se mueve hacia la derecha. Ambos tienen peso. El peso de la masa 2 va en este sentido. ¿Y el peso cómo se halla? Multiplicando la masa por la gravedad. ¿Conocemos cuánto es la masa 2? Sí, 30. 30 por 10, entonces su peso será 300 newton. Pero esta masa 1 también tiene peso. Pero en este caso, para este tipo de problemas, el peso no interviene. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto el peso es vertical, pero el movimiento del bloque es horizontal. Al menos que exista una fuerza horizontal, la tomaríamos en cuenta. Porque el bloque no se mueve en este sentido. El bloque se mueve en otro sentido. Por lo tanto, hay independencia de movimientos. Eso significa que el movimiento toma esta ruta y por ahí va la aceleración. ¿La aceleración con quién coincide? Con el peso de la masa 2. Por lo tanto, el peso de la masa 2 vendría a ser una fuerza positiva. Ustedes saben que el peso es una fuerza. Aplicamos entonces la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Conocemos el valor de la fuerza? Sí, el peso. ¿Conocemos el valor de la masa? Sí, porque son las dos masas. Este peso lleva a las dos masas. Y como consecuencia, el objeto presenta una aceleración. 300, la suma de las masas es 40,
el 300 entre 40 y la aceleración me quedará 7.5 metros por segundo al cuadrado. Y de esa manera nosotros hemos dado solución al problema número 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, siguiente problema. Ejercicio número 4. Dice, en la figura mostrada un cuerpo tiene una masa de 8 kilogramos. Si la fuerza aplicada es de 80 newton y el MUK, que vendría a ser su coeficiente de fricción, es 0,2. Calcular la aceleración del bloque. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a colocar el esquema, señalando que el movimiento, que es hacia la derecha, coincide con esta fuerza que va hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que aparece en el movimiento porque tenemos fricción, iría hacia la izquierda, en contra del movimiento. Solución, colocamos los datos que tenemos. ¿Qué tenemos como dato? La masa, 8 kilogramos, la fuerza, 80 newton, el coeficiente de fricción, 0,2, que es adimensional, no tiene unidades. Luego tenemos que calcular la gravedad, que lo tenemos, calculamos la aceleración. Muy bien, con esta información aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas masa por aceleración. Aquí tenemos dos fuerzas, la de 80 newton que va a la derecha y la fuerza de fricción que va en contra, negativa. La masa, que ya lo conocemos, y la aceleración, que es lo que nos preguntan. Muy bien. El valor de la fuerza sé que es 80, pero ¿cómo hallamos el valor de la fricción? Recordemos en la definición, ¿qué es fricción? Fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Muy bien, ¿cómo obtenemos la normal? Para eso estoy señalando el peso. El peso va dirigido hacia abajo. La normal iría en el mismo sentido, pero en dirección contraria. Quiere decir entonces que en este tipo de problemas el peso y la normal son iguales. Entonces cuando yo tenga que reemplazar 80 de la fuerza, había señalado que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, pero la normal es el peso, es decir, masa por gravedad. 8 y la aceleración. Los datos se reemplazan. 80, 0,2, la masa vale 8, por la gravedad 10, será 80, por 0,2, 16. Resolvemos, me queda 64 entre 8, y la aceleración sería 8 metros por segundo al cuadrado, y hemos dado solución al ejercicio 4, en esta vez sí hemos considerado el rozamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero que de esta manera hayamos podido entender un poquito más de este tema tan importante para la física como es la dinámica. Se te propone dos problemas para que lo puedas practicar y extender más tus conocimientos. Intenta resolverlos. De todas maneras, te invito desde ya a nuestra sesión que tendremos en la plataforma Zoom, y allí despejaremos algunas dudas que queden pendientes. Muy agradecido por todo. Bendiciones a cada uno de ustedes en sus respectivos hogares. Hasta luego.